Hoy te comparto esta receta de brazo gitano, brazo de reina, roll cake, no sé cómo lo conozcas, pero es uno de los pasteles más famosos. Es delicioso y muy fácil de hacer. Vamos a empezar por batir los huevos. Esto lo hacemos cascándolos de uno por uno en un recipiente aparte para verificar que todos estén en perfecto estado y que ninguno vaya a contaminar el resto de la mezcla. Son huevos medianos y para que espumen mejor tienen que estar a temperatura ambiente. Yo empiezo batiendo los huevos a velocidad media y después aumento la velocidad para que se incorporen más burbujas de aire. Con este método que te voy a enseñar hoy no es necesario batir por separado las claras de las yemas. Lo importante aquí es llegar hasta el punto de letra. En este momento los huevos ya espumaron mucho, cambió su volumen, aumentó demasiado y se ven de un color amarillo más pálido. Poco a poco vamos a ir agregando el azúcar y ahorita te voy a mostrar cómo se ve el punto de letra. Esta vez estoy usando azúcar blanca. Baja un poco la velocidad para incorporarla. El azúcar lo voy agregando de a poquito para que no caiga de peso y no empiece a bajar las burbujas. Después aumentas de nuevo la velocidad a media alta y añades poco a poco el aceite vegetal y también la vainilla. Y justo cuando se ve así y haces este movimiento y se pueden formar letras, a este se le conoce como punto de letra. Entonces ahora vamos a agregar la harina. Acá tengo harina de trigo, es la de todo uso y esta la vamos a ir incorporando muy poco a poco. Ya está cernida y siempre para tus bizcochos te recomiendo que así lo hagas, pero en esta ocasión para evitar que se baje un poco menos la voy a pasar nuevamente por un colador. Y ahora la vamos a ir incorporando con la mezcla haciendo estos movimientos envolventes. Esta receta no lleva polvo para hornear, quedará esponjoso por el batido que hicimos. Es normal que se baje un poco y que la mezcla pierda un poco de volumen, pero si lo hacemos de esta forma pues va a perder mucho menos y esto nos favorece para que quede un bizcocho más esponjoso. Y antes de que agregues la última parte de harina, no te olvides de agregar la sal. Y así de fácil ya tienes la mezcla, solo verifica que no se queden restos de harina ni en el fondo ni en la orilla del tazón. La verdad tenía muchas ganas de hacerles esta receta, antes la hacía mucho para mi hermana porque le gusta mucho, pero la hacía en otro horno que es más grande. Y en esta ocasión voy a usar un molde de 20 por 30 centímetros, pero esta receta se puede hacer en un molde más o menos de 30 por 40 centímetros. Te va a quedar un rollo un poquito más delgadito, pero como ya tenía muchas ganas de hacerla, pues la voy a hacer en este molde. Yo le voy a poner una hoja de este papel para hornear, pero también le voy a poner desmoldante encima y debajo. Ahora pon la mezcla y reparte por todo el molde. Y con cuidado pásale un alisador para tratar de repartir toda la mezcla y que salga un bizcocho muy parejito. Ya que lo acomodaste, ahora le vamos a dar un ligero golpe sobre la mesa y esto lo hacemos solo para que se escapen las burbujas de aire más grandes. Ahora sí, ya lo vamos a llevar a hornear a un horno que debe estar precalentado. El tiempo de horneado puede variar dependiendo del horno y del tamaño del molde. Por ejemplo, si es un molde más grande puede llegar a tardar incluso la mitad del tiempo. Y además debe verse ligeramente dorado por encima, pero sentirse suave al tocarlo. Una vez salido del horno, voy a despegarle con cuidado las orillas y enseguida lo vamos a voltear para retirarle el papel de abajo. Ya que le quitaste el papel, ahora vamos a hacer este corte, pero va así en diagonal. Lo vamos a hacer en un extremo del bizcocho.
Y en el otro extremo vamos a hacer 3 cortes, pero estos sí son rectos. Nada más asegúrate de no llegar hasta la parte de abajo porque no queremos que se corte por completo el bizcocho. Y estos cortes nos van a servir para poder enrollarlo más fácil. Yo lo voy a enrollar sobre el papel de horno, vas a ir haciendo presión así como ves aquí, pero también lo puedes hacer sobre un paño de cocina. Y si lo estás haciendo así con papel, solamente ya le pones un pedacito de cinta para que se enfríe de esta forma. Y ahora sí ya lo vas a dejar enfriar a temperatura ambiente, pero tienes que enrollarlo así en este momento porque si lo dejas enfriar así extendido, entonces se te va a cuartear. Te tiene que quedar así, bien enrolladito, sin miedo. Y mientras esto se enfría, voy a empezar a preparar el relleno. Voy a empezar a cortar las fresas en trocitos, estas ya están lavadas y desinfectadas. Y ahorita te voy a enseñar un relleno con crema que yo le voy a hacer. La verdad es que bueno, yo lo conozco como brazo gitano, también sé que le dicen brazo de reina, pionono, niño envuelto, no sé, escribe en los comentarios si se me pasó algún nombre o cómo lo conoces tú. Y yo lo voy a rellenar de una crema especial que a mí me gusta mucho, porque cuando yo estaba pequeña yo vivía en Irapuato, entonces íbamos a una pastelería que se llama La Suiza y ahí lo hacían así de fresas con una cremita que yo he intentado descifrar y se parece mucho a esta. Pero tú le puedes poner de relleno, se le puede poner dulce de leche, mermelada de cualquier sabor, queda delicioso. Y también puedes usar otra fruta, por ejemplo como mango, también queda súper rico. Yo voy a usar fresas porque aparte de que están de temporada, me gustan mucho. Y aquí voy a poner el queso, este está un poquito frío y vamos a empezar a batir. No tenemos que batir demasiado, nada más hasta que se vea así de cremosito. Ya que se vea así, mira qué cremosito, bien delichu, voy a agregar aquí la crema para batir. Y también voy a poner mantequilla, pero esta ahorita la tengo así a punto pomada. Mira, se ve súper suavecita, entonces la ponemos. Y ahora sí seguimos batiendo hasta que esto se integre. Aquí ya se empieza a ver todo casi integrado por completo, pero antes de que se termine de integrar voy a empezar a agregar azúcar glass. Cuando ya se vea todo así de integrado, entonces paramos de batir. Y mira qué cremita tan deliciosa se ve, o sea, esto está súper rico. Lo puedes rellenar si quieres de puro chantilly, pero esta cremita te la recomiendo muchísimo. Voy recogiendo un poco para empezar a armar nuestro pastel. Y ahora sí, voy a desenrollar el bizcocho para empezar a rellenarlo. Estoy pensando que tal vez en esa pastelería solo usaban crema chantilly porque es lo más común y es un poco más firme, pero así de verdad que con esta crema queda delicioso. Aquí ya solo voy poniendo las fresas en trocitos y empiezo a enrollar con cuidado. Si lo haces en un molde más grande, sale un bizcocho más extendido y te va a quedar un poco más grande y también más delgadito. Y ya que lo hayas enrollado, hay que llevarlo a refrigerar antes de cortarlo. No te preocupes si se derrama un poco por las orillas, es normal, ahorita le puedes cortar eso para perfeccionarlo. Y ya que lo tienes frío después de un rato que estuvo en refrigeración, ahora sí lo vas despegando con cuidado y ya lo tienes listo para decorar. No pasa nada si se te viene así un poquito de la piel. Bueno, esto es porque estuvo mucho tiempo en el refrigerador. La verdad yo nunca he hecho esta receta para vender, pero claro que si tú quieres la podrías hacer para vender. Yo solamente la he hecho para mi familia y tenía muchas ganas de compartírsela. Así ya la pueden disfrutar, pero yo voy a empezar a decorar aquí con una boquilla. Como siempre, la decoración es a tu gusto. Si quieres solamente ponerle azúcar glass encima, está perfecto. Pero a mí me gusta mucho la combinación de las fresas con esta cremita que te enseñé. Va muy bien también con blueberries o con frambuesas, queda delicioso. Y yo recuerdo que en la pastelería donde lo comprábamos le ponían mucha azúcar glass encima, entonces está súper rico nada más así. La verdad es que este pastel sí me recuerda mucho a mi infancia, no porque mi mamá lo hiciera, sino porque lo comprábamos y no sé, no duraba más de un día, sigue sin durar más de un día. Escríbeme en los comentarios cuál es ese postre que a ti te recuerda mucho a tu infancia. De hecho, también si llegara a ver alguna persona que vive en Irapuato,
Me gustaría mucho saber si todavía existe esta pastelería. Yo recuerdo que hacían postres deliciosos. Ahí compramos también los suspiros. Y bueno, ya si haces el postre, me gustaría mucho que le hicieras una foto, me la envíes a través de redes sociales, porque me gusta mucho ponérselas por aquí. Aquí les voy compartiendo algunas fotos que me envían. Algunas personas hacen postres para vender, otros para su familia, pero de verdad me da mucho gusto cuando me comparten sus fotos. Y también me han dicho que a veces están tan buenos los postres que ni siquiera alcanzan a hacerle foto, pero les recomiendo mucho que hagan foto, especialmente si los están haciendo para vender. Y si quieres enviarme tu foto, pues puedes hacerlo a través de redes sociales. Te las voy a poner por aquí. Y de hecho, si te gusta mi contenido, si te gustan los videos, me ayudas mucho cada vez que le das like, que comentas o cuando compartes el video. Y además me ayudan muchísimo todos los miembros del canal. Aquí les voy poniendo sus nombres. De verdad me apoyan muchísimo cuando se hacen miembros del canal y se los agradezco porque cada vez somos más. Pero si por ahora no puedes, me ayudas mucho ya con que compartas el video. Y de hecho, si quieres ver más recetas de postres deliciosos, te voy a dejar esta otra sugerencia de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.